Marte, el planeta rojo. Marte, un primitivo dios romano de la agricultura y de la guerra. Marte, poderoso y misterioso a lo largo de los años. Según el concepto del mundo antiguo, donde la Tierra estaba en el centro del universo, los planetas se movían en epiciclos. Y a veces, como en el caso de Marte, los epiciclos eran irregulares. Para explicar ese comportamiento irregular, Tycho concibió su propio universo, el sistema solar de Tycho Brahe. Como Ptolomeo, situó a la Tierra en el centro, con el Sol girando a su alrededor. Pero como Copérnico, Tycho mantenía a los otros planetas girando alrededor del Sol. Aunque el sistema solar de Tycho se adaptaba a las apariencias más sencillamente que el de Ptolomeo, Kepler abrazó apasionadamente las opiniones de Nicolás Copérnico. Esto no fue solamente un punto de vista impopular. Galileo sería procesado en Roma por compartirlo. Era una idea extremadamente difícil de explicar científicamente. Consideremos el sistema solar de Copérnico y los problemas que presentaba Johannes Kepler. Desde el revolucionario punto de vista de Copérnico, Kepler tenía que hacer una serie de cálculos matemáticos desde un planeta que, más que ser central e inmóvil, estaba en movimiento con todos los demás planetas. Imaginemos la dificultad que tendría para intentar calcular la órbita de Marte desde una plataforma en movimiento. Una plataforma que daba vueltas alrededor de su eje y giraba en una órbita no circular, con velocidad variando constantemente y con un centro desconocido. Ese era el dilema de Kepler, y lo abordó con una fe poética en un universo lógico. Nos preguntamos qué beneficio espera el pajarillo al cantar, se preguntaba Kepler, y en esa pregunta seguramente expresaba lo que él pensaba de su intento, para el que él había sido creado: descubrir el secreto de los cielos. Del mismo modo que algunas criaturas parecen haber sido creadas para cantar, Kepler parece haber sido creado para calcular. Y sus cálculos, que ascendieron a más de 900 páginas, eran enormemente difíciles. Su guerra sobre Marte fue un paciente cerco en el que muchas de las armas eran imperfectas y defectuosas, pero él las empleó con una brillantez sorprendente. Para hallar la posición de su plataforma móvil, por ejemplo, Kepler utilizaba observaciones de Marte cuando volvía al mismo punto de su órbita para hallar la órbita de la Tierra. Aunque no estuviera completamente centrado en el Sol, Kepler dio un paso en la dirección correcta. Así ahora, una vez más, abordó el problema de Marte. Incapaz todavía de hallar su trayectoria exacta, se las arregló para hallar algo sugestivo en su velocidad irregular. Marte se movía con más rapidez cuando estaba más cerca del Sol, y más despacio cuando estaba más lejos. Y esa llegó a ser la segunda ley de Kepler. Pero todavía no había encontrado su primera ley. Aproximadamente cada 2 años el Sol, la Tierra y Marte se encontraban en oposición. Es decir, la posición de Marte es la misma vista desde la Tierra o vista desde el Sol. Con otra observación, 1 año de Marte más tarde, Kepler ya pudo triangular un punto exacto en la órbita de Marte. Pero, ¿podía una órbita circular, incluso no centrada en el Sol, adaptarse a todos los puntos? Casi, pero no totalmente. Esto es, no en la incomparable precisión de las observaciones de Tycho Brahe. Entonces, ¿qué curva describía la órbita?
La respuesta a esa pregunta reveló el secreto de los cielos. Se exigía una órbita ovalada, con el Sol en un foco, un círculo ligeramente deformado. Y ese tipo de órbita era una elipse, la elipse conocida por los antiguos griegos. Johannes Kepler, por supuesto, nunca imaginó que la hipérbola y la parábola se encontrarían en los cielos. En realidad, la utilización de la elipse para la órbita de Marte fue posible solo porque era la única órbita planetaria suficientemente excéntrica, aproximadamente un 9%, como para que pudiera apreciarse que no era circular. De haber librado batalla sobre cualquier otro planeta, probablemente Kepler hubiera muerto creyendo que los círculos reinaban dominantes por todo el universo. Pero entre todas las batallas que podía haber elegido, eligió bien, y con los datos de Tycho salió victorioso en el conocimiento de que la elipse, una adaptación tan perfecta como se podía medir, era el secreto matemático de la creación divina. Después de pasarles en revista como trofeos de la guerra sobre Marte, estos secretos se revelaron como las 3 leyes de Kepler. La primera ley de Kepler establece que cada planeta se mueve en una elipse con el Sol en un foco. Mientras libraba la guerra sobre Marte, Kepler encontró su segunda ley. Una recta desde el Sol a un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Esa segunda ley de Kepler permitió cálculos asombrosamente exactos de distancias y velocidades. Su tercera ley surgió 10 años más tarde. Establece que el cuadrado del período de un planeta es proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor. Y eso revela una conexión entre los movimientos de diferentes planetas. Esas 3 leyes fueron una aportación de Johannes Kepler. La primera ley de Kepler daba a las órbitas planetarias una nueva forma no circular y situaba al Sol un poco desplazado del centro. Kepler se dio cuenta de que un planeta se encontraba unas veces más cerca y otras más lejos del Sol. De acuerdo con la segunda ley de Kepler, cuanto más cerca del Sol estaba un planeta, más rápido era su movimiento, y cuanto más alejado, más lentamente se movía. Su tercera ley decía que cuanto más larga era la órbita del planeta, más tiempo tardaba en dar la vuelta. Esas 3 leyes de Kepler describen el firmamento con una precisión sin precedentes. Newton comenzó a desenterrar de un campo previamente investigado por Copérnico, Galileo y Kepler aquellos secretos del universo que aún seguían enterrados, y no solo los celestes, sino también los escondidos en su propio planeta. Antes de Isaac Newton, algunos colosos habían logrado explicar el cómo del cielo y la tierra. Ahora le correspondía a él levantarse y explicar el porqué. Antes de Newton, nadie sabía por qué todos los cuerpos caen con el mismo ritmo, ni por qué la Luna da vueltas alrededor de la Tierra según una órbita determinada y a una marcha precisa, ni por qué la Tierra gira alrededor del Sol según una trayectoria determinada y a una marcha precisa. Probablemente antes de Newton, nadie pensó que estos fenómenos estuvieran relacionados. Así que le tocó al joven Newton crear una nueva ciencia que unificara el cielo y la tierra. Una vez más, una manzana jugó un papel en todo esto. Dicho papel fue secundario. El descubrimiento de Newton no se debió a una simple ráfaga de penetración inspirada por la casualidad en un huerto. Newton trabajó duramente durante 18 meses y aún pasarían 20 años antes de que los frutos de su trabajo se publicasen. Y hubieron de transcurrir casi 300 años más antes de los últimos segundos de una cuenta atrás. Lanzados
Desde los hombros de Newton, los hombres pudieron soltar las cadenas de la gravedad y liberarse de la Tierra. La fuerza de la gravedad es una gran barrera y se puede comprobar muy bien al observar la enorme fuerza que se necesita para romperla. Pero si se lanzan seres humanos al espacio, hacia las misteriosas regiones de la Luna, el saber que existe la gravedad no basta. Es necesario saber cómo funciona realmente. Newton suponía que cada par de partículas de materia del universo se atraen mutuamente. La fuerza de atracción es directamente proporcional a cada masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos. Esta ley se puede representar mediante una ecuación vectorial con una constante de proporcionalidad llamada G. G es igual para cada par de cuerpos del universo. Le dije a Michael que tú estás ahí arriba y me contestó, ¿entonces quién conduce? Una buena pregunta. Isaac Newton es el que nos conduce ahora. Como la fuerza de la gravedad en la Luna es menor que en la Tierra, en la Luna las cosas pesan menos que aquí. Las cosas caen más despacio incluso. Pero todos los cuerpos, incluso un martillo y una pluma, caen a la vez. Porque, como dice la ley de Newton, en cualquier parte del universo hay una fuerza entre cualquier par de masas. Por consiguiente, cada partícula de masa del astronauta es atraída por cada partícula de masa de la Luna. ¿Cuál es el efecto resultante de esas fuerzas sumadas? Cada cuerpo atrae al otro como si toda su masa estuviera concentrada en su centro de masa. La fuerza que la gravedad de la Tierra ejerce sobre una manzana, por ejemplo, es menos G por la masa de la manzana, por la masa de la Tierra, dividida por el cuadrado de la distancia entre el centro de masa de la manzana y el centro de masa de la Tierra. Para fines prácticos, esa distancia es el radio de la Tierra. La fuerza también es masa por aceleración. Igualando, se simplifica la masa de la manzana de la ecuación, dejando una aceleración que no depende de la masa de la manzana. La gravedad tiene el mismo efecto sobre cualquier objeto en la superficie de la Tierra. Medio siglo antes de Newton, Galileo descubrió que todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. Y Newton, con su ley de la gravedad, explicó ese extraño fenómeno. La aceleración de la caída de un cuerpo en la Tierra es G minúscula. Es igual a la constante de gravitación universal, G mayúscula, multiplicada por la masa de la Tierra y dividida por el cuadrado del radio de la Tierra. Esa combinación nos da una aceleración de 32 pies por segundo, es decir, 9,8 metros por segundo al cuadrado. En la Luna actúa la misma fuerza, pero la aceleración es diferente. Sigue dependiendo de la constante de la gravitación universal. Pero ahora la masa es la masa de la Luna, y la distancia es el radio de la Luna, y la aceleración de un cuerpo que cae en la Luna es 1/6 de la aceleración en la Tierra.